Bueno, este espacio, como ustedes saben, es un espacio variado. No es un espacio que está insistiendo permanentemente en el problema que azota con crueldad a veces a la gente. O sea, nosotros aceleramos a fondo y cuando vemos que ya vamos a chocar, nos frenamos. Aminoramos la marcha y nos salimos por la tangente. Es una manera de mantener buenas relaciones con todo el mundo y no cargar, cuando uno es comunicador aficionado, no cargar como el hacha. No, es que distenderse y salir por así, como que sale a caminar en las tardes por la vereda, por la arboleda, o sea, por caminos ahí para distraerse, o que uno escucha música, en fin, se sale de la realidad. Eso es, de la realidad. Y claro, salir de la realidad, hoy, ¿de qué podés hablar? Yo sí tengo para hablar, yo tengo muchas historias, porque como he sido un gran curioso, yo pudiera decir que soy un profesional de ser curioso. Siempre me ha atraído todo lo raro, lo extraño, lo distinto. O sea, he buscado lo que no decían los otros, en fin, bicho raro. Quizá las frustraciones y mi complejo de inferioridad, de verdad, hacían que yo fuera inquieto y que no me quisiera sentir aminorado, o sea, no me quisiera sentir marginado. O sea, y entonces eso me ha permitido ser muy curioso, sobre todo en las creencias donde todo el mundo sostenía o suponía que de eso no se habla. Eso se escucha y se acepta así y no averigüe porque es lo supremo. Y ahí es donde a mí me gustaba meter la cuchara. Si era que algo era impenetrable o misterioso, como salir de noche, ir a buscar la luz mala, ir a los lugares donde aparecían los fantasmas, ahí estaba yo. A veces sí es cierto había. O sea, y tenía miedo, no te creas que no tenía miedo, tenía un miedo pánico, pero iba para adelante, a ver si es cierto. Y me llevé cada sorpresa, ¡bupa! Sorpresa y sustos y medio, pero pues ya lo voy a contar, ya lo he contado y lo voy a contar. Hoy te traigo una novedad. Y claro, es una novedad virtual. Pero, ¿sabés que hablar de lo virtual en la Edad Media te costaba la vida? Te tiraban a la hoguera. Porque las mediums, las adivinas, videntes que aparecían en la iglesia los mandaba a quemar. No es que la sacaban del pueblo, ni la castigaban, ni la trataban mal, las quemaban. Y claro, uno dice, bueno, lo virtual, yo te digo de verdad, lo virtual lo vengo escuchando hará unos 10, 15 años atrás, cuando yo tenía 25, 30 años. Decía la gente, eso es una cosa virtual, pero ni sabía lo que significaba. Y fíjate que hoy lo virtual, acompañado de la ciencia, ¿no? De la ciencia, ¿no? O sea, lo que no se discute, porque la ciencia está demostrada que es muy difícil discutirla, y la información, y la comunicación, y la tecnología, porque la ciencia se sostienen en bases muy sólidas, o sea, la ciencia la ciencia hoy es inapelable. Si hoy la ciencia y la tecnología, como te digo, y con todo lo inteligencia artificial, algoritmo, computación cuántica y quién sabe cuántas cosas más que ya están descubiertas,
y ha llevado a poner lo virtual en primer lugar. Es decir, hoy nosotros, lo que no es corpóreo, que no se puede tener en la mano, no se puede dividir, o sea, no es cuerpo, no es nada, no se puede comer, no se puede... es virtual. Hoy las grandes fortunas del mundo, las últimas, modernas, son fortunas virtuales. Vos compras una computadora que es un cajón así, de chapa o de fierro, de plástico, lo que sea, adentro tiene cuando lo sacás de ahí, ves unas plaquitas de pero de ahí salen, ahí está toda la ciencia y lo que han aprendido los hombres a lo largo de toda la etapa de la humanidad. Una computadora más o menos de $1.000, de $1.500, está más equipada que la biblioteca más famosa del mundo. O sea, a gritar programas y cosas y todo, en fin, todo lo que la computación, todo lo que esa tecnología de la ciencia cibernética contiene, se llenan un estadio de información. No hay biblioteca en el mundo capaz de compararse a una muy buena computadora con buenos programas y alguien que la sepa manejar. O sea, ¿y qué es eso? No necesitas ir ni en una carreta, ni en un automóvil, ni en un avión, ni en una bicicleta. Es virtual, no es corpóreo, no tiene nada para comérselo. Si tiene hambre no se puede comer nada uno. Bueno, yo te cuento esto porque te hago todo este prolegómeno para ponerte en situación. O sea, te estoy diciendo que lo virtual hoy domina el mundo. Y cuando nosotros lo empezamos a experimentar esto sin saber que era virtual, porque en la búsqueda uno que sabe lo que es una cosa y otra, sobre todo si no tiene preparación, un poco de preparación cultural, mucho menos todavía. Gente que vive en un pueblo en aquellos tiempos que ni electricidad tenía, o sea, no había... El que tenía una radio era como una batería de auto y uno iba 20, 30, 40 cuadras a una casa a escuchar un rato la radio. Hay que haberlo vivido eso. A hoy, que lo tiene uno en el teléfono todo, hace más o menos, te diría, yo empecé con estas búsquedas y ahora unos 40 años atrás, promedio 40, 50 años. La mayor época de la búsqueda, de la intensidad de esa búsqueda, ahora 50 años. Virtual era todo. Yo buscaba en los espiritistas, en los mediums, en los adivinos, en fin, en todo lo que oía, en las manifestaciones, y todo no me cerraba. Me veía que dependía todo de la capacidad de evolución cultural que tenía una curandera muy famosa que caminaba a través de la montaña. Yo fui a México, a lugares muy remotos, en Oaxaca, arriba de una mula para ir a ver una famosa espiritista curandera, y así fui en muchos lugares. Y cuando yo llegaba ahí, porque decían que era lo máximo, y no, tenía conocimientos, pero le faltaba, parecía que lo que exponía no tenía fundamento, o sea, le faltaba, como que recibía una transmisión, recibía una emisión de algunas ondas hertzianas, ondas de donde sería cósmica, y no tenía capacidad de hacer la traducción y decirle a la gente. Decía muchas cosas, pero entonces cuando yo recorrí espiritistas, medios, centros espiritistas, me tragué, no te imaginas la cantidad de libros que tragué y leí, que filosóficamente hablaban, porque eran hombres muy adelantados, eran figuras muy evolucionadas en el mundo y hablaban de esos temas que incluso muchas de ellos yo no los entendía. O sea, te digo la verdad. Entonces,
se me dio un día por curiosear, empezar a experimentar por mi cuenta, a la criolla. Me salió de casualidad más, te digo. No fue una cosa que yo la planeé y que la tuve estudiando. No, me salió de casualidad. Yo había leído un poco sobre hipnotismo y había visto que se producía un fenómeno extraño fuera de control incluso de la propia inteligencia, que era el emisor de una persona hipnotizada. O sea, una persona hipnotizada, yo me daba cuenta, cuando empecé a experimentar, que se transformaba, que se alejaba del ser propio y que no se recibía influencias o mensajes o transformaciones en su intelecto que no le pertenecían. O sea, tenía una facilidad de comunicarse con entes hipotéticamente que habían vivido en otras épocas y todo. Primero lo tomé como un juego. Primero lo tomé como una necesidad porque un amigo mío estaba enfermo y en la desesperación, yo creo, ya lo he contado en algún video, acudí a la hipnosis y sobre el camino que fui experimentando, fui aprendiendo. Fui adquiriendo conocimientos que no conocía. Y yo buscaba porque quería sobre eso que estaba descubriendo. La hipnosis, la autohipnosis, nunca la pude lograr, la autohipnosis, pero la hipnosis de buscar gente para hipnotizar, y no todos son aptos, no todos tienen facultades. Por ejemplo, yo me pasaba a veces años, 2, 3 años, en encontrar un medium, pudiera ser un ente, una persona, una mente, una mentalidad, que se pudiese hipnotizar y que tuviese la facultad, esa persona que se entraba en ese sueño hipnótico, de lograr avanzar en esos campos desconocidos para mí. No todos eran buenos. Yo me pasé miles de noches y de días y en distintos lugares por todas partes, porque siempre se ofrecen estas conversaciones. Y no siempre, pero después ya empecé a adquirir ya algunos conocimientos. Por eso te dije al principio, es una especie de locura esto. Y claro, lo virtual tiene mucho que ver con esto. Te lo dije al principio. Y me da hasta pudor decírtelo, porque a lo mejor no es cierto. A lo mejor lo que te voy a contar no es cierto, no existe. Existe o existió para mí en manera virtual. Una vez, una de tantas que yo te voy a contar porque tengo cantidades, después que aprendí un poco, tuve muchos experimentos, mucha experiencia. Pero con una muchacha que la conocí en México, que era argentina, buenísima, como medium extraordinaria, Alicia, no sé si vive ya, era una medium, pudiera ser, no sé, medium o factor de comunicar, extraordinaria. Y empezamos como jugando y empecé yo a avanzar. Yo tenía algunos conocimientos que había leído, yo he leído mucho, y algunos conocimientos o algunas curiosidades más que conocimientos. Y la hipnoticé. Y la hipnoticé como he hipnotizado a miles de personas. Miles, sí, te digo miles. No te imaginas la cantidad de gente que he hipnotizado en mi vida. Y que algunos eran extraordinarios, y algunas personas de una cultura extraordinaria, o sea, médicos famosos. Yo tengo experiencias con médicos famosos que son, te las cuento y te vas a... Pero esta primera experiencia, porque a esto puede dar para varios videos, porque son búsquedas, no te estoy afirmando nada. Incluso con todo el experimento que he hecho y con toda la experiencia que tengo y con todas las vivencias que me han proporcionado esos conocimientos, esos descubrimientos, yo tengo mis dudas.
he mantenido siempre equilibrio, no la ansiedad. O sea, yo no he hecho nunca experimento para ver si sacaba la lotería o a ver si tenía suerte para hacer un negocio. No, nunca tuve la tentación de usar esa fuerza que supuestamente estaba adquiriendo o ese conocimiento para ver si yo me beneficiaba y resolvía mis problemas. Siempre lo hice por la curiosidad de aprender y de saber más. Si era cierto eso. O sea, muchos dicen, preguntar el número de lotería o qué caballo va a ganar o que no sé qué. Porque mucha gente conoció lo que yo hacía. Mucha gente. Y entonces todos me tentaban. Pero si sabes eso, ¿sí? ¿Por qué? ¿Van a saber el número de la lotería entonces? Entonces, una vez, fueron de las primeras grandes, ahí fue cuando yo me sorprendí. Digo, vamos a Júpiter, le dije. Podemos ir al planeta Júpiter, porque estamos haciendo experimentos. Podemos ir al tiempo de la Revolución Francesa, podemos ir a esto, podemos conocer a fulano de tal, podemos hablar con fulano, podemos... encuentros con personalidades de grandes dimensiones intelectuales y que dejaron huellas en el paso por la Tierra, y he hablado con muchísima gente, hipotéticamente he hablado, y lo que respondían cuando hablaba a través de esta medium de la persona que estaba hipnotizada, sí demostraban un nivel cultural o un nivel de sabiduría que estaba acorde con la hipotética mentalidad que tenía el personaje. O sea, la muchacha esta, te hablo de una, pues te puedo hablar de por lo menos 10 personas que yo he conocido brillantes, no tenían ese nivel cultural como para hablar con tanta propiedad, con tanta elocuencia, con tan bien cuidado vocabulario, con tanto orden, que era asombroso porque la muchacha esta que yo te hablo de la que hice las primeras grandes experiencias, no tenía un nivel superior cultural como para poder ella decir lo que decía. Incluso cuando se despertaba, ella decía, ¿qué dije? ¿Con quién estuve? O sea, ella no sabía nada. Y no podía fingirme porque... No fingía ella cuando estaba, porque ella estaba como en un sueño profundo, un letargo profundo. Y una de las primeras experiencias, para nosotros es muy largo este video, fuimos a Júpiter. Y entonces me empezó a describir el lugar. Flotábamos en el aire primero, íbamos juntos, hipotéticamente. Y llegamos a un lugar donde había todas cúpulas, una ciudad con todas cúpulas de cristal. Cúpulas enormes de cristal. Y entonces me enchina el cuerpo todavía porque me acuerdo de esas cosas. Y la gente vivía en cubículos de vidrio, de cristal. Y eran personas, había personas o personajes, el hombre y la mujer, que vestían trajes plateados, pero eran prácticamente seres transparentes, que tenían ojos sin órbitas y una inteligencia extraordinaria. Incluso cuando llegamos a Júpiter, nos salieron a recibir, porque nos dijeron que volvíamos al lugar ese, que nosotros habíamos estado viviendo ahí con ellos, que éramos parte de ellos y que andábamos en misiones. O sea, te cuento lo que viví, no sé si será cierto. Y no me transformé mi personalidad en un desvío emocional y seguí viviendo normal, por lo menos lo que creo. Bueno, esa fue la primera experiencia, una experiencia extraordinaria. De eso, cómo eran en detalles minuciosos esos seres. Yo he conocido gente que luego me ha hablado de que los ha visto, que se le han cruzado en el campo, en el camino, en la calle, en el lugar, en las multitudes incluso. Son seres de otros planos.
no de otro planeta, de otros planos, que pudieron o no ser planetas, quién sabe, uno no sabe. Bueno, esa es una experiencia de haber visitado Júpiter. Me dirás, pero estás loco. No sé en qué medida estoy loco, estoy cuerdo, te estoy contando una vivencia más de la larga existencia que he tenido. Pero en otras ocasiones, porque era atractivo, te digo, era una cosa extraordinaria porque no solo que decía, se preparaba uno en una semana, 15 días para ver dónde quería llegar, si era posible. Había momentos que te aparecían supuestamente maestros guías, con los cuales yo me manifestaba en relación con ellos para pedirle permiso, porque a veces esos maestros guías se aparecían y decían, ahí no podemos ir, no, todavía no estamos en capacidad de ir a ese plano, o de ir a ese lugar, o esa persona que buscas o que quieres encontrar no le está permitido que se comunique con estos planos menores. O sea, nosotros éramos planos menores. Esa gente, esos seres, esos supuestamente que vivieron otras vidas, estaban en planos superiores. Nos hablaban de quinto plano, nos hablaban de sexto plano, muy elevados que no descendían a los planos menores. Estos son planos supuestamente, planos menores, pero sí, dentro de esos planos menores, por ejemplo, con detalles, porque lo más curioso del tema este es que, por ejemplo, visitamos una vez a Napoleón en las Tullerías y andaba vestido con un chaquetón color verde, o sea, y los zapatos. Tenía un pantalón ajustado, no sé cómo eran, esos vestimentas de la época, y los zapatos tenían una hebilla brillante, cuadrada, que le relucía en la caminata que iba y venía, y andaba preocupado. O sea, nosotros estábamos parados viéndolo, y dice, no nos mira, no podemos dirigirle la palabra. Está muy nervioso y preocupado por un problema de la Lorena, de la Lorena y de no sé qué otro lugar. Está preocupado por eso y no puede resolverlo y por eso anda muy nervioso. Hasta que se paró frente a nosotros y se descendió y habló con nosotros. O sea, es cierto, no sé, virtual fue, o sea, detalles de los escritorios, de lo que había arriba del escritorio, de las plumas para escribir, detalles que no los puede inventar porque no los vio nunca esa muchacha. Sería interminable contarte en detalle. Eso fue una vez, otra vez fue en el Coloso, en Roma, en el Coliseo. Había una gran presentación del Coliseo y entrábamos ahí nosotros y veíamos la gente abrazada, embriagada, bebiendo desenfrenadamente, y arriba, en la parte más importante de la zona del Coliseo, y nos daba detalles, los escalinatas, los asientos, estaban los Césares, el César y su corte, pero en detalles minúsculos, minuciosos, y el pueblo, la gente abajo, y el gran espectáculo del circo romano. Y me preguntarás si te lo creíste. No, o sea, lo tengo como si hubiera ido al cine y hubiese visto una película. Y así sucesivamente he visto cantidad de veces. Ahora ya hace muchos años que yo he dejado esto de hacerlo porque uno va cambiando, o sea, va cambiando valores y va cambiando posibilidades. Pero de esa época
y en distintos lugares de América y en lugares donde había gente que prácticamente se quedaba deslumbrada, porque incluso había a veces una reunión de 7 o 8 personas y había gente muy capaz, muy preparada, ya sean mujeres u hombres, que hacían pregúntales si podemos hacer preguntas, pregúntales si puedes, porque ellos no se podían comunicar. El que comunicaba era yo con la persona que eventualmente en ese momento fungía como medium o como estaba hipnotizada o encantada, no sé cómo sería la palabra exacta. Era hipnosis, un tipo de hipnosis. Y detalles espeluznantes, porque estaba sentado una persona que había sido protagonista, por ejemplo, estaba con nosotros ese día, en este lugar que era en la Argentina, que había sido un protagonista de la invasión a Bahía de Cochinos, en Cuba. Y nosotros hipotéticamente estábamos hablando con el médium, el que está en medio era un médico muy famoso de Argentina. No era un cualquiera, era un médico muy famoso, no sé si vive todavía. Y habíamos logrado combinar, porque nos reuníamos para hacer una experiencia. Y le dijo cosas a este amigo mío, que había sido uno de los invasores, que se quedó pero sin moverse. ¿Cómo puede? Me decía a mí, pero ¿cómo puede saberlo? No es que era... Y tú estuviste, le dijo, y tú estuviste conmigo. Y te acuerdas que te dije tal y tal cosa. Y este amigo mío, que había estado en la invasión, sudaba, porque estaba viendo una escena que él había mantenido con un gran jerarca de la revolución. Y yo te dije que habían venido ustedes a hacer una canallada, a hacer esto. Y la vida ustedes me la deben a mí, que yo no se la les respeté la vida, pero no merecían. No, te pide cosas increíbles que me sucedieron en estas experiencias virtuales. Yo quería hoy salir del problema de la política. Ayer hice un video fuerte, ayer hice un video intenso que ojalá que lo vean, para que piensen, que lo vean propios y extraños, porque es un video para... modestamente es un video para pensarlo, no es para tomarlo así a entrada. Pero yo quería hoy distenderme de eso, quería contarte estas cosas y te pudiera hablar horas de esto, porque tengo cientos de experiencias, de distintas experiencias muy comunes también. A veces yo he tenido oportunidad de gente enferma que me ha venido a preguntar si podía averiguar, y algunas veces se le ha resuelto el problema de la enfermedad, o algunas veces no ha sido posible, porque han dicho que esa persona estaba cumpliendo una etapa, estaba cumpliendo una misión en el plano este. Por eso muchas veces uno tiene determinados giros en las conversaciones, porque cree uno saber, no te puedo decir sabe, cree uno saber que estamos de paso acá y que a lo mejor nuestra marcha es otro destino que habrá que esperar el tiempo prudencial. Yo ya estoy cerca, o sea que si se produjera en mi traslado al otro plano, pues no creo que me sorprenda mucho, a pesar que siempre uno no está lo suficientemente preparado para lo que le espera. Pero bueno, te puedo seguir hablando de cantidad de experimentos y experiencias extraordinarias, curiosísimas, apasionantes. No me considero con ninguna facultad, y eso es lo más curioso. Y no me ha cambiado para nada la vida, yo seguí siendo curioso, y por todo esto que te cuento,
he adquirido una cantidad de conocimientos que a lo mejor no me han servido en lo material. O sea, yo no los he capitalizado, que me diga, he logrado una fortuna. Y no te voy a decir que nunca me interesó la plata ni la fortuna, pero llegó un momento que tenía que elegir entre la paz interior y la felicidad que yo supuestamente quería, rodearme de gente que fuera afina a mis sentimientos y al amor, a la búsqueda de lo sublime y afortunadamente pareciera que la providencia me ha nutrido de lo que fueron mis deseos. O sea, me rodeó una linda familia y con eso me ha sido posible continuar. Y entonces cuando tuve que dejar eso para ponerme a trabajar físicamente porque estaba en un mundo físico, no dudé un solo instante. No dudé un solo instante. O sea, me puse a trabajar como con el músculo, como ameritaba, porque estaba creando una nueva familia y estaba en un mundo distinto y estaba aprendiendo un montón de cosas. Sigo aprendiendo. Se me rompió mi computadora hace un mes atrás y me regalaron una nueva computadora que es como si me hubieran regalado una máquina fabricada en el planeta Marte. Y ya hoy justamente a las 2 de la mañana terminé de entender el último programa que no podía controlarlo, no lo manejaba. No me permitía usar esa máquina extraordinaria que es esa computadora, pero no tenía el conocimiento necesario, y todavía no lo conozco, pero ya me sirve para hacer los videos y para hacer todo lo que estoy haciendo. O sea, el mundo virtual. Entonces, hoy yo quería contarte estas cosas. No sé si te interesan o no, pero fíjate que curiosamente nos hemos apartado del Fondo Monetario, del problema político, del problema social, del hambre, de la miseria, de los odios. O sea, somos capaces, sería la respuesta, de abstenernos o separarnos de los lugares mundanos y entrar o pretender ingresar en lo sublime. No sé si se habrá conseguido alguna vez, pero por lo menos el conocimiento está. Si fue una fantasía, si fue una ilusión, si fue una visión de un estado de la locura, y también puede haber sido. ¿Quién te dice? Hasta ahora todavía no he comprobado lo contrario, pero ¿quién te dice que así sea? En fin, algún día vamos a seguir con otro tema de estos que a lo mejor si te gustan podemos ir desarrollando porque hay mucho material. Mañana nos volvemos a ver y tal vez mañana volvamos a ingresar al fango de lo cotidiano. Te mando un gran abrazo y ya sabes que sin ustedes sería imposible que uno haga nada de todo esto que hace todos los días con mucho amor y con mucha entrega. Mañana nos volvemos a ver.